Como digo, el próximo jueves será el tema sobre cómo hay que recuperarse de las sesiones intensas, recuperación después de cargas intensas. La dará Fernando Lozano, mi hermano, y yo hoy voy a hablar sobre peculiaridades del corredor veterano, en general del corredor deportista. Bueno, así que los que tengan menos de 18 que se vayan. Es que somos todos veteranos aquí. Tenemos aquí, bueno, no vamos a hablar de edades, pero bueno. En fin, bueno, el tema de, yo creo que 40 y tantos. Hay mucha información de cómo debemos cuidarnos, etcétera, etcétera, y todos los que estamos aquí tenemos sobre todo una vocación que es la de durar mucho tiempo. Para mí eso es uno de los verbos aquí esenciales, el tema durar. Y además lo he oído durante muchas veces cuando me han pedido programas de entrenamiento, cosas que hay que hacer o retos muy importantes que hacer. Yo siempre digo que la clave de todo esto es la paciencia y durar. Se supone que nuestra intención, nuestra voluntad es llegar, si no a los 90 o 100 años, como se ven vídeos por ahí de atletas que están haciendo cosas increíbles, por lo menos todo el máximo tiempo posible haciendo el deporte que nos gusta. A ver, por favor, atrás. Voy a dar un poquito las pautas de lo que los corredores que vamos cumpliendo años, aquí podemos ya subir el dedo mucha gente. No quiero decir que esto tengamos que cambiar muchas cosas, pero simplemente recordar lo que es lo esencial, aparte de lo que se dice en las páginas web, en la información, ¿no? También hay que diferenciar, saber, por ejemplo, que el máximo rendimiento de una persona normal está en torno a los 30 a 35 años. ¿Qué significa eso? Pues que si el entrenamiento parte de una base en la que no hay especificidad, es decir, a los chicos no se les debería dedicar a nada en concreto a no ser que sea un súper talento. Es decir, alguien que pueda ser un Usain Bolt ya se sabe con 17 o 18 años que es más rápido que sus compañeros, pero al 99% de los niños hay que dedicarles a jugar y a divertirse prácticamente hasta los 20 o 21 años. A partir de esa edad, el que quiere entrenar, pues necesita casi 10 años de maduración. En el deporte, voy a centrarme en el deporte de correr. Si eso se hace bien y no hay lesiones y se sigue progresando más o menos durante todos esos años, entre los 30 y los 35, se alcanza la máxima madurez, el máximo rendimiento, por cuestiones biológicas que ahora comentaré. A partir de los 35, 37, 40 años comienza un declive normal. La buena noticia es que los corredores, los deportistas, nuestro empeoramiento, nuestra pérdida de facultades o de cualidades es mucho más lenta que una persona que no hace deporte, ¿de acuerdo? Y esto puede durar durante décadas incluso, o sea, se podría hablar casi una conferencia de cómo enfocar el deporte a los 40, a los 50, a los 60, a los 70 años, ¿no? Y no hay muchos estudios de la gente muy mayor que hace deporte, pero algunas cosas interesantes sí la hay que nos dará una pauta. Como digo, esa edad de máximo rendimiento coincide pues con el máximo de capacidades corporales que tenemos. En nuestro cuerpo, esto sabe mucho Juan, que nos dará alguna charla más, está gobernada por el cerebro y el cerebro está constantemente poniendo nuestro metabolismo en marcha. Nuestro cerebro recibe sensaciones desde la temperatura, la humedad, la presión, el entorno que tenemos y está constantemente actuando. Cuando lo ponemos en funcionamiento a entrenar, pues pone en marcha una serie de mecanismos que ya son conocidos, el corazón, el metabolismo muscular. Al día siguiente tiene la información de que debe restituir y ese metabolismo, ese anabolismo, esa recuperación se va enlenteciendo, se va ralentizando con el tiempo, con la edad. Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que tener en cuenta. No recuperamos igual cuando tenemos una edad, por poner esto, que cuando tenemos 25 o 30 años. Esto lo sabemos, vale no solamente para el deporte, sino vale para cualquier cosa, pero en el deporte es muy importante. El metabolismo es muy importante, es lo que nos regula todo. Y el tema hormonal, súper importantísimo. De hecho, cuando está desequilibrado, aquí tenemos varios casos, una cantidad enorme de hormonas que nos regula desde el sueño, el hambre, la sed, la recuperación, el estado de ánimo, nuestra percepción de fuerzas, pues si se desequilibra hay que actuar médicamente y hay algunas cosas que son verdaderamente graves. Si mantenemos esa salud, pues hay que tener en cuenta que nuestro metabolismo se hace más lento y más torpe, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas se pierden? Pues se pierde masa muscular. Este es un elemento clave, ahora me voy a centrar un poquito en el tema masa muscular. Porque está la idea de que cuando nos hacemos mayores o vamos cumpliendo años, deberíamos hacer menos intensidad o menos distancia o menos esfuerzo. No es exactamente así. Se puede seguir haciendo larga distancia, se puede seguir haciendo velocidad. De hecho, en los últimos años, Paco lo podría decir, hemos visto gente que, estamos hablando de 45 o 50 años, que entrena en pista carreras de 100 metros a un buenísimo nivel. Esta gente que entrena la fuerza y la velocidad, normalmente, como es propio de la gente que entrena la fuerza y la velocidad, está más musculado que el resto de la gente porque necesita hacer musculación.
mantener el músculo activo y mantener el músculo vivo a través de los años es esencial, no solamente para el rendimiento deportivo, sino para la salud. El músculo es el gran consumidor de glucosa y otras muchas cosas. Mientras que el cerebro tenga constancia de que tenemos unos músculos activos, la cosa va a ir muy bien. De hecho, hay muchísimas enfermedades que, por la razón que sea, necesitan reposo o necesitan que no movimiento, y cuando empieza el deterioro muscular es cuando es el principio del fin. O sea que deberíamos estar moviéndonos hasta el momento de la muerte, se puede decir. Pero en el caso de los atletas, en el caso de los corredores, yo creo que mantener un tono muscular adecuado es esencial para cualquier cosa que hagamos, tanto en una distancia, en una disciplina, en una especialidad como en otra. Tanto los que hacen velocidad, los que les gusta correr más rápido, como los que hacen, por ejemplo, larga distancia, ¿no? Tenemos un poco la idea de que cuando nos hacemos mayores nos sentimos más cómodos en la larga distancia porque parece ser que la intensidad del entrenamiento y de la competición nos es más asequible. Se pierde no solamente masa muscular, se pierden muchas otras cualidades, se pierde fuerza, se pierde flexibilidad, se pierde coordinación. La gente que vamos cumpliendo años, pues que nos damos cuenta, que vemos peor, que oímos peor, no voy a hablar del tema urinario, o sea, todo eso. El tema, por ejemplo, de la mujer merecería aparte, otra en la mujer veterana tiene otras connotaciones, otra que habría que tratar aparte, muy relacionada con su sistema hormonal. Entonces quiero decir que todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Pero bueno, digamos que es peccata minuta comparado un poco con el estado de salud que podemos y de rendimiento que podemos tener todos los que aquí nos dedicamos. No voy a poner ejemplos porque los tenemos aquí a la vista, de tener un buen estado de rendimiento, un buen estado de forma, simplemente siendo constantes en el entrenamiento. Y ahora un poco la pregunta es ¿cuál es? ¿Cómo debemos entrenar? Porque está claro que sí, que hacer deporte, que entrenar habitualmente, nos va a mantener una mejor calidad de vida, que es de lo que es. Y yo vuelvo otra vez a lo mismo también, que seguramente siempre me acuerdo de Juan porque se me ha quedado grabado. El cerebro es el que manda. Y aquí el cerebro es tan importante como que es el que determina todo lo demás. Hay que tener una motivación. O sea, una de las cosas maravillosas que tiene este deporte es que nos motivamos con la persona que llega a los 60, 65, 70 años, se jubila y no tiene motivación, es que ha empezado a morir. Pero la cabeza debe motivar al resto del cuerpo. Cuando hay una motivación, todo lo demás va respondiendo, porque es una cadena maravillosa de estímulos, incluso repercute en el estado físico, y se han hecho estudios al respecto, es decir, cómo la cabeza gobierna el resto del cuerpo. Una vez que estamos motivados, tenemos que marcarnos esas metas. Y la información que tenemos que tener respecto a eso es que las personas veteranas, los deportistas veteranos, deberían, por ejemplo, cosas así importantes, todo el mundo debe cuidarse la dieta, todo el mundo debe nutrirse bien, pero el sistema digestivo también pierde capacidad de metabolizar los elementos, digerimos bastante peor las grasas, digerimos bastante peor una serie de alimentos. Deberíamos tender más a los alimentos que conocéis de sobra, que son antioxidantes, que son de fácil digestión, frutas, verduras, pescado azul, etcétera. O sea, sabemos que hay aquí una cultura en esta sociedad de seguir consumiendo mucho, y hay muchas cosas que están muy ricas y no cambiamos los hábitos alimenticios, y nunca es tarde para hacerlo. Es decir, todo lo que sea cambiar los hábitos alimenticios en la edad veterana es muy importante. Ya te digo que tenemos aquí ejemplos muy concretos. Nos va a aportar salud en cuanto a todo, en calidad de descanso, en calidad de recuperación, en calidad de sentirnos bien. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de los grandes cánceres, entre comillas, de nuestra sociedad es que las personas muy mayores siguen haciendo unas pautas totalmente incorrectas de alimentación. Y bajo mi punto de vista tendríamos que verlo es lo que nos lleva al deterioro y a la muerte temprana. Es decir, hoy día la gente no debería estar muriendo con 75 años, con 70, con 80, no ser que se abra un problema genético grave. Y la mayoría de esas cosas muchas veces por falta de ejercicio y una alimentación inadecuada, ¿no? Porque la gente sigue comiendo mucho, sigue acumulando calorías, Hay una cosa muy importante que tiene que ver con la parte que os he dicho muscular, y es que la grasa, como no es metabolizada por el hígado y por los sistemas, y más si no se hace ejercicio, empieza a acumularse en cantidades inmensas en el panículo adiposo, lo que es la grasa blanca, y eso es un seguro de muerte. Eso lo sabéis, lo vemos en esta sociedad occidental, no es tanto en otras sociedades, digamos de Asia, de África, donde no se come ese tipo de cosas, y ves a la gente muy mayor, pues, aunque no puedan comer eso, pero simplemente con una alimentación más reducida en grasas y tal, se conservan bastante mejor en su salud. Entonces, esto es un poco las pautas que quiero decir. Insisto, podría dar otra conferencia de todo está muy bien, nos cuidamos.